con esta edición del Coloquio Interinstitucional de Análisis y sus aplicaciones con el doctor Jaime Ortega. Jaime viene de la Universidad de Chile, trabaja en el Departamento de Ingeniería Matemática, pero no es ingeniero matemático, es matemático. Ahí hay una distinción muy grande en Chile. Y trabaja también en el Centro de Modelamiento Matemático, que es una unidad mixta internacional del CNRS francés con CONICYT en Chile. Jaime estudió la licenciatura en matemáticas, hizo un magíster en matemáticas en la Universidad de Concepción, también en Chile, y después se doctoró en matemáticas aplicadas en la Universidad Complutense de Madrid. Somos hermanitos académicos. Entonces, pues para mí es un placer tenerlo acá. Él es experto en ecuaciones diferenciales parciales, principalmente trabaja en problemas inversos y en problemas de control. Y hoy nos va a hablar de problemas inversos en fluidos y en geofísica. Creo que cambiaste como que el título, ¿no? Sí, cambié el título. Las transparencias creo que están en inglés, pero bueno, habla algo parecido al español, más o menos. Hablo chileno. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a Lucero, a la sociedad, al Instituto de Matemática, al Departamento de Matemática por la invitación. La verdad que es un gusto estar por aquí. Yo creo que es la tercera vez que vengo a México y parece que seguiré viniendo. Eso espero. A ver, yo voy a contar, voy a tratar de, como me dijeron que hay estudiantes de pregrado, posgrado, hay colegas también matemáticos, voy a tratar de hablar no cosas demasiado técnicas, voy a tratar de hacer algo, contar un poquito en qué cosas trabajo y algo que hacemos en el CMM también, que es tratar de ligar problemas de matemática con matemática bastante profunda, digamos, con problemas aplicados, que hay bastante. En particular, llevo ya varios años trabajando en problemas ligados a minería y voy a tratar de ver cómo conecto eso con cosas de geofísica, que pueden ser problemas que para ustedes son de bastante actualidad. Ayer tuvimos un sismo, me dijeron, sonó la alarma, todo el mundo tuvo que salir corriendo. En Chile también tenemos bastantes sismos y los temas de sismicidad y geofísica son temas que son de constante interés, ¿ya? Entonces voy a correr esto un poco para acá, permiso. No, se me va a caer. Vale, entonces voy a contar un poquito de los que no conozcan qué son los problemas inversos. Voy a también hablar en particular de un tipo de problema. Voy a hablar de dos tipos de problemas inversos. Primero es dedicarme a hablar de unos que se llaman problemas inversos geométricos. Voy a contar un poquito qué hay y algunos resultados, tipos de problemas que uno estudia, ¿ya? Parte de esta charla corresponde como a 4 o 5 trabajos con muchos colaboradores, gente de Chile, colegas que están en Ecuador ahora, como en Yachaitec, como Juan Carlos López, Marco Antonio Fontelos del Instituto de Ciencias Matemáticas Madrid, Elena Beretta del Politécnico Milán, Cecilia Cabaterra de la Universidad de Milán y algunos otros colegas por ahí, ¿ya? Entonces, no sé cuán familiarizados estén con los problemas inversos, pero voy a contar un poquito qué es lo que son. Hay muchos problemas inversos que aparecen de forma bastante natural. Los problemas inversos nacen matemáticamente como en el año 80 con unos trabajos de Alberto Calderón, pero en realidad están en la naturaleza de toda la vida. Uno de los problemas clásicos de inversos es el problema de la ecolocalización, que es la que usan los murciélagos, por ejemplo, ¿verdad? Que llegan, lanzan una onda, rebota y cuando rebota ellos detectan qué hay, dónde está y van a su presa, ¿verdad? Los delfines también lo utilizan mucho, ¿verdad? Para saber dónde están, cómo comunicarse y cosas por el estilo, ¿verdad? Y aparecen también en una serie de problemas donde ya no interesa a las personas, ¿verdad? Que son en imágenes médicas. El de la foto es Samuli Siltanen de Finlandia, de Helsinki. Hay unas personas hay un grupo muy fuerte allí trabajando en problemas inversos con aplicaciones médicas,
¿verdad? Y están los típicos problemas que aparecen en imágenes médicas, que son las resonancias magnéticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que, en el fondo, qué es lo que es? Uno envía un estímulo, ¿verdad? Mide la respuesta del estímulo y a partir de ahí quiere hacer inferencia, ¿verdad? No sé cuántos de aquí han estado en un resonador magnético, ¿verdad? Que lo meten en un túnel ahí, ¿verdad? Y está un buen rato y lo que están haciendo es alterando los campos magnéticos, ¿verdad? Y uno tiene que, después a través de eso, construyen una imagen. Eso es un poco lo que hay. Hay muchas aplicaciones en geofísica, ¿verdad? Cuando están tratando de detectar si hay algún tipo de mineral o quieren detectar las fallas que hay debajo de la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces lo que están haciendo es haciendo una tomografía. En el fondo están enviando algún tipo de estímulo, que pueden ser ondas electromagnéticas o, por ejemplo, también pueden ser ondas sísmicas, ¿verdad? Producir pequeños microsismos, y uno mide la respuesta y a partir de esa respuesta puede inferir cosas que hay abajo, ¿verdad? ¿Qué tipo de material es? ¿Cuál es la resistencia del material? O lo que le interesa, por ejemplo, a la gente que trabaja en petróleo, ¿verdad? El petróleo normalmente uno tiene que hacer excavar del orden de 3 kilómetros para encontrar el petróleo, aproximadamente, ¿verdad? Y lo que hacen es meten unos tubos donde hay sensores y producen ondas sísmicas y hay pequeños microsismos y a partir de esos pequeños microsismos tratan de inferir si hay o no petróleo, cuánto petróleo hay, dónde está y obtener propiedades de la Tierra. O sea, lo que se está haciendo es una serie de mediciones indirectas para poder inferir cosas. Son lo que se llaman los métodos no invasivos, ¿verdad? Cuando uno se hace una resonancia no lo abren a uno o una ecografía no lo abren, ¿verdad? Para tener información. Pero lo que están haciendo es problemas inversos, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, alguna vez le escuchaba a Günther Ullmann, uno de los grandes especialistas de esto, que decía que definía bien un problema inverso, es un problema donde uno conoce la respuesta y trata de inferir cuál es la pregunta, ¿verdad? Un poco. El problema directo siempre es, yo hago la pregunta y me entregan la respuesta, el inverso es al revés. Pero entonces, lo que pasa es que yo conozco el estímulo, conozco la respuesta, pero hay cosas del modelo que yo no conozco, ¿verdad? Puede ser la conductividad, puede ser las propiedades de las constantes, la M de la Tierra, cosas de ese tipo. Como somos matemáticos, nos gusta poner ecuaciones. Entonces, pongamos algunas ecuaciones para que no me digan que no hablé de matemática y que vine a hablar de cualquier cosa, ¿verdad? El de la foto es Alberto Calderón, que yo creo que para muchos debe ser familiar de los teoremas de Calderón-Sigmund y otras cosas, ¿verdad? Bueno, Alberto Calderón, por ahí por el año 80, hubo un congreso en Río de Janeiro, en Botafogo, en la sede del Laboratorio Nacional de Computación Científica, donde él propuso un problema. Alberto Calderón también de formación es ingeniero, y el problema era el siguiente. Yo tengo un cable, al cual me interesa conocer cuál es su conductividad eléctrica dentro del cable. No puedo hacer mediciones dentro del cable, ¿verdad? Por razones obvias. No puedo meter un sensor dentro del cable. Entonces dijo, pero lo que yo puedo medir son cosas sobre la superficie. ¿Qué cosas sobre la superficie puedo medir? Puedo medir la corriente y el voltaje. Entonces, eso uno lo puede escribir en términos matemáticos, ¿verdad? Suponiendo que no tengo ni fuentes ni sumidero, yo lo que escribo es una ecuación, que es como la ecuación más clásica que a todos nos gusta, ¿verdad? Que es como el laplaciano. Es la divergencia de una función gamma por el gradiente de u, ¿verdad? Igual 0, y u viene f. Este es un problema clásico, el problema Dirichlet clásico, ¿verdad? Uno sabe que si f es regular y gamma está en el infinito y gamma es positivo o mayor que el primer autovalor, que menos el primer autovalor, ese problema tiene solución única, ¿ya? El típico ejemplo que uno hace para el teorema de Lax-Milgram, para mostrar existencia de soluciones, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aquí no me interesa conocer u, sino que mi incógnita, en este caso, es gamma. Yo quiero conocer las propiedades físicas del medio. Gamma es el que me representa las propiedades físicas. Y por lo tanto, yo lo que digo es, si yo conociera gamma y conozco f, conozco u, no hay ningún problema y está únicamente determinado, pero lo que voy a hacer es otra cosa. A cada f que mido en el borde, que mido mi dato Dirichlet, voy a calcular cuánto vale el dato Neumann en el borde. Ese operador se llama el operador Dirichlet-Neumann.
porque a partir del dato Dirichlet conozco el dato Neumann. Lógicamente existe también el operador Neumann-Dirichlet, que podría haber formulado el problema con condiciones Neumann y medir para cada f, haber medido el dato Dirichlet, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hizo Calderón era si con esta información es suficiente para conocer gamma, ¿verdad? O cuántas veces, cuántos de estos f necesito medir para conocer las propiedades de gamma. Eso fue un poco. Por lo tanto, uno puede definir el operador lambda, ¿verdad? Que a cada conductividad gamma voy a definir mi operador Dirichlet-Neumann, es decir, el operador que, dadas las condiciones Dirichlet, obtengo las Neumann, ¿verdad? Fíjense que conocer gamma es conocer el inverso del operador lambda. Eso es lo que estamos buscando. Yo quiero recuperar la propiedad a partir de mediciones superficiales. Por eso se llama problema inverso, porque lo que estamos buscando es quién es gamma, quién es el operador del inverso gamma. Ahora, lo primero que yo me tendría que preguntar, dado que quiero conocer el inverso del operador gamma, es si gamma es inyectivo. Pues si no es inyectivo, apagamos y nos vamos todos, porque no hay nada más que hablar. El problema de inyectividad es bien conocido para los matemáticos que trabajan en el tema. Este se llama el problema de identificabilidad. ¿Me quiere decir qué cosa eso físicamente? Me dice, ¿cuánta información yo necesito medir sobre la superficie para determinar únicamente las propiedades de mi material? ¿No? Ese es el primer problema que uno siempre estudia. La segunda pregunta es la continuidad del operador inverso, ¿verdad? Es bien sabido que en dimensión finita, si tengo un operador continuo, ¿verdad?, de clase CK y es invertible, la inversa existe, y si la inversa existe, entonces la inversa es continua, no hay ningún problema. Pero estamos en dimensión infinita y en dimensión infinita no tiene por qué ser cierto, ¿no? Esto me quiere decir una cosa importante también, me quiere decir de que si yo tomo medición, todas mis mediciones se parecen, la pregunta es si los medios que estoy tratando de recuperar también se parecen. Lo cual en principio es un problema altamente no trivial. Y de hecho hay muchos contraejemplos para ello, ¿ya? Y como estoy vendiendo aplicaciones, estoy suponiendo que soy matemático aplicado, lo que me interesa es decir cómo yo puedo recuperar gamma. Si hay algoritmos numéricos que yo puedo implementar de manera de poder reconstruir gamma. En general, estos son los 4 problemas clásicos en problema inverso para cualquier tipo de problema inverso. Voy a contar 2 o 3 tipos de problemas inversos y podemos llevar esto a este mismo contexto. Es decir, inyectividad, estabilidad y estructura de generar algoritmos numéricos para ello. Entonces, un poquito de historia de estos problemas. Como les conté, estos problemas se están estudiando desde el año 80 que Calderón los propuso. Y hay una larga lista de papers que se publican en esto. De hecho, hay varias revistas que llevan los nombres Inverse Problem. La más famosa de ellas se llama Inverse Problem, ¿verdad? Y hay gente que se ha dedicado a estudiar este problema, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la unicidad de este operador Dirichlet-Neumann. Uno de los papers más famosos es el paper de Sylvester Jurman en el año 87, donde ellos demuestran que si para todos los f's, para cualquier dato Dirichlet que tome, me dan las mismas datos Neumann, entonces yo puedo probar que los medios son exactamente iguales, es decir, una unicidad de las conductividades, ¿ya? Una cosa importante es que el resultado de Sylvester-Jurman es válido solo en dimensión mayor o igual que 3. Y a pesar de lo que uno siempre piensa, que entre la dimensión sea más chica las cosas mejoran, en este caso es al revés, empeoran. Son inversos, o sea, todo al revés, ¿ya? En dimensión 2, el resultado, como lo demuestra Ullmann, no se puede demostrar, y en dimensión 1 hay contraejemplo. Es un poquito, ¿ya? Después hay resultados de cuánto se parecen las cosas. O sea, si mis mediciones están cerca, mis conductividades se parecen. La verdad que sí, el resultado, uno de los interesantes, es un resultado de Giovanni Alessandrini. Alessandrini es un matemático de Trieste, trabajó mucho, viene de la antigua escuela matemática de Giorgi y todos los famosos italianos, y él probó que la conductividad, esa continuidad es de carácter logarítmica. O sea, ¿qué dice eso?
Si mis mediciones se parecen a un tamaño epsilon, la distancia entre las conductividades, hay que medirla de alguna manera, es de orden logaritmo de epsilon en una cierta potencia. Eso prueba un resultado de acercamiento, de que las cosas se parecen, pero para la gente que hace numérico, tener una estabilidad logarítmica es muy mala. Porque el logaritmo se comporta muy mal, crece más lento que cualquier potencia. Entonces, numéricamente, eso a veces trae problemas. ¿Verdad? El caso en dimensión 2 fue bastante posterior, si se fijan. Es un resultado del año 2006. Es un paper de Astala y Paivarinta que se publicó en Annals. Y ellos demuestran que la identificabilidad también es cierta en dimensión 2, pero con una técnica completamente distinta. Y ellos prueban que es mejor, sí. Ellos prueban que la conductividad basta con que sea el infinito, o sea, baja la regularidad, funciona. ¿Ya? El tema de que uno de los sueños de todo el mundo es ver si este resultado de Astala y Paivarinta se puede extender a dimensiones mayores, y la respuesta es: nadie lo ha podido hacer. ¿Ya? Ellos se basan mucho en el uso del cálculo y del análisis complejo, y la pregunta es si yo puedo extender los números complejos con toda su estructura y sus buenas propiedades a dimensiones mayores. Sigue siendo un poco incógnita. Hay gente que habla de cosas de álgebras de Clifford y cosas, pero en realidad no hay nada muy concreto. ¿Ya? Y hay varios resultados como hacen recuperación numérica. Y una persona que ha hecho grandes aportes en la parte numérica es gente de la escuela finlandesa, y es Samuli Siltanen, que era el que aparecía en la foto hace un ratito. ¿Ya? Yo no voy a hablar nada de eso, ¿ya? Pero un poco hay que contar la historia. ¿Ya? A mí me interesa en otro tipo de problema. Yo hice mi tesis, y mis cosas de mi tesis, por razones de la vida, empecé a trabajar con cosas de optimización de forma, ¿verdad? Y entonces uno se puede preguntar el mismo problema, básicamente. Imagínense que yo tuviera esto que está aquí, pensemos lo que es una piscina, está llena de líquido, de agua, ¿verdad? Y tengo un objeto al interior, y no puedo sumergirme a sacar el objeto. Entonces la pregunta es, si yo, midiendo algo en la superficie, puedo saber cuál es el objeto que está sumergido en el interior. ¿Ya? Entonces la pregunta son, ¿qué necesito medir? ¿Cuánto necesito medir para que mis mediciones, si son únicas, luego recuperar el objeto? Y la tercera cosa es construir algoritmos numéricos que me permitan recuperar el objeto. ¿Ya? Hay una cosa que uno habla de problema inverso. Uno se empieza a ver los papers y se da cuenta que mucha de la gente que está trabajando en control trabaja en problema inverso, y esa gente que también hace optimización de formas también trabaja en problema inverso. Lo que pasa es que al final son todos más o menos lo mismo. Nos vamos a dar cuenta que muchos de estos problemas inversos se pueden formular como un problema de optimización de forma o como un problema de control, donde la forma, que luego lo puedo llevar a coeficiente, son mi forma de control. Entonces, al final, todo esto está más o menos dentro de la misma comunidad de gente. ¿No? Entonces, la pregunta era si en un fluido viscoso, y eso es importante, yo puedo, a través de mediciones superficiales, recuperar o saber si hay un objeto sumergido adentro y información de ese objeto. ¿Ya? Hay una cosa importante de considerar, en que en nuestro caso consideramos fluidos viscosos, por lo tanto están modelados por una ecuación que se llama la ecuación de Stokes, o Navier-Stokes, en el caso no lineal. Los fluidos tienen que ser viscosos. Si son fluidos no viscosos, los resultados son falsos, y de hecho hay contraejemplos. ¿Cuáles son los fluidos no viscosos? Los fluidos no viscosos son como los gases ideales. Los gases ideales se modelan por una ecuación que se llama la ecuación de Euler. Y los fluidos viscosos tienen una propiedad importante. Imagínense que yo tengo una piscina y empiezo a mover el agua en una parte de la piscina, necesariamente el agua se tiene que estar moviendo en todas partes. No puedo tener en una piscina con agua, estar moviendo el agua por acá y que esté completamente quieta en otro sector de la piscina. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Quizá uno no lo nota y ve que no se mueve, pero se está moviendo, pero muy poquito. Pero el agua no puede estar en reposo en un sector y no en reposo en otro, en un fluido viscoso. En un fluido ideal se puede demostrar, y de hecho hay unos trabajos de Maida donde él prueba que existen unas soluciones que se llaman soluciones fantasma, y esas soluciones, ¿qué hacen?
lo que hacen es que, por ejemplo, en este sector el fluido esté circulando, se esté moviendo. Sin embargo, en una vecindad de la frontera, el fluido está completamente en reposo. ¿No? Se pueden encontrar ejemplos de ese tipo. Esto viola una cosa importante para la gente que trabajamos en control, que se llaman las propiedades de continuación única. La propiedad de continuación única clásica es, si yo tengo una función armónica que es cero en un conjunto abierto, entonces la función necesariamente tiene que ser cero en todas partes. Las soluciones fantasmas violan ese principio. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema entonces es, voy a tratar de escribirlo en el mismo sentido como uno escribe el problema Calderón. Tengo una ecuación, que esta se llama la ecuación de Stokes, que está dada por todo esto que está aquí, ¿ya? Que modela el comportamiento de un fluido viscoso, muy viscoso, con un coeficiente de viscosidad alto. Voy a imponer esta condición se llama la condición de incompresibilidad, es decir, el fluido si me cabe es de volumen 1 litro, no lo puedo meter en algo más chico, o sea, no es como los gases. Los gases los puedo comprimir. 1 litro de agua me cabe en recipientes de 1 litro, no me cabe en recipientes de medio litro, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo, voy a imponer condiciones de contorno Dirichlet. Lo que estoy imponiendo es, en la frontera exterior, tengo algo que está excitando mi sistema. Si no hago nada, no voy a medir nada. Entonces lo muevo. Tengo una turbina que está empujando el agua. En torno al cuerpo, este es un cuerpo que está en reposo. Y por lo tanto el agua que está está en la frontera también está en reposo. Y es una condición de los fluidos viscosos. Y lo que voy a preguntarme es lo siguiente. Si yo conozco el dato Dirichlet, entonces yo podría medir el equivalente a mi dato Neumann. Y ese dato Neumann es esto que está aquí, que se conoce como las fuerzas de Cauchy, que en un caso particular es básicamente la presión sobre la superficie, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si los datos Dirichlet y los datos Neumann coinciden, entonces ¿podré decir que el objeto que estoy midiendo es el mismo? Tengo dos piscinas con dos objetos, mido exactamente lo mismo, la pregunta es si el objeto es el mismo. Y eso un poco, esa sería nuevamente la identificabilidad. O sea, yo lo que quiero es, a partir de mi dato Dirichlet-Neumann, recuperar el objeto. Los resultados, hay varios resultados. En el año 2005, con un grupo de colegas, logramos demostrar un resultado de identificabilidad. Es decir, si midiendo el Dirichlet y el Neumann, yo puedo probar que los cuerpos coinciden. Hicimos algunos trabajos numéricos para reconstruir, primero en un caso muy simple, luego en unos casos un poquito más complejos, que voy a mostrarles las simulaciones, y también hubo algunos resultados de estabilidad, que son un poco peores que los que tenía Calderón, pero es lo que hay, no podemos hacer más. Y lo que me dice es lo siguiente, me dice, si mis mediciones son de orden epsilon, la distancia entre las mediciones, la diferencia simétrica de los conjuntos es de orden el logaritmo del logaritmo de epsilon a una cierta potencia. Aquí mi colega está diciendo, eso para los numéricos es horrible, pero eso no es nada. Pero bueno, es lo que hay teóricamente. ¿No? ¿Qué cosa uno usa para reconstruir numéricamente? Bueno, ¿en qué se basan las demostraciones de estas cosas? Básicamente en propiedades teóricas de los operadores, que son básicamente propiedades como continuación única y ciertas regularidades. No entran mucho en los detalles de la demostración. Si a alguien le interesa, feliz se los cuento, pero no los voy a aburrir con eso, ¿verdad? Y básicamente lo que hacemos es usar una técnica para reconstruir el cuerpo. Usamos técnicas que vienen del mundo de las imágenes, que luego pasaron a la optimización de forma, que se llaman los conjuntos de nivel. Unas funciones que se llaman level set, y eso nos permite recuperar los cuerpos. Por ejemplo, voy a mostrar un par de simulaciones. No supe cómo meter los videos en el PDF, así que permiso. Entonces, lo que tenemos ahí es, voy a pararlo. Este que está aquí es el cuerpo, mi objetivo al cual yo quiero llegar. O sea, un poco, uno hace lo típico que hacen este tipo de cosas. Uno genera un cuerpo, genera las mediciones y luego trata de hacer un método
que a partir de las mediciones recupere mi objeto. Yo inicialmente voy a partir con una circunferencia pues, de algún tamaño, no tengo muchas restricciones del tamaño, que esté, por ejemplo, lejos del objeto. Lo único que yo le voy a pedir a este cuerpo, que no tengo idea quién es ni cómo es que no esté muy cerca de la frontera, que no toque la frontera, porque si toca la frontera, las propiedades de regularidad del operador mueren. O sea, ya no tengo, empiezo a tener problemas de existencia, unicidad, de regularidad de la solución de la ecuación. Entonces digo, bien, inicialmente yo voy a partir con un objeto y lo que voy a hacer es tratando, usando técnicas de optimización de forma, tratar de reconstruir mi objeto. Entonces, estas son algunas simulaciones. Este es un problema, si uno lo ve como problema de optimización, es un problema de optimización no convexa, por lo tanto necesitamos introducir una serie de técnicas de optimización no convexa. Pero si fijan, de alguna manera lo que primero hace el cuerpo es encontrar la posición, luego encuentra el volumen y finalmente trata de adaptar la forma. ¿Ya? Y la verdad que nuestro resultado... no sé qué pasó. Nuestro resultado es ese. Y por ejemplo, este es un segundo caso con nuestra geometría, ¿verdad? Que es como un infinito, ¿verdad? Entonces, nuevamente, a partir de nuestra adivinanza inicial, lo que hace primero es tratar de encontrar el objeto, luego trata de adaptar el volumen y luego empieza a deformarse hasta coincidir aproximadamente con el cuerpo. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace en este tipo de problemas es identificabilidad, ver si podemos decir algo de la estabilidad y finalmente lo que podemos decir es ver cómo generar algoritmos numéricos para la construcción. Entonces, vamos a volver a esto de aquí. Entonces, ¿qué otro tipo de problema inverso hay cuando uno habla de geometría? Otro tipo de problema inverso clásico que a uno le puede interesar es el siguiente. Imagínense que yo en realidad no me interesa saber dónde está el objeto. Estaba sumergido dentro de eso, dentro de la piscina. Pero en realidad lo único que me interesaría saber es saber su volumen. Si es grande o chico. Esto uno podría pensarlo en medicina, ¿verdad? Si a partir de mi medición puedo saber, estoy tratando de detectar un tumor, ¿verdad? Y quiero saber el tamaño del tumor. Luego me preocupo si es dónde está, qué forma tiene, pero eso me puede dar una información valiosa de saber el volumen. ¿Ya? Entonces, este tipo de problemas fueron bastante estudiados en el contexto de cuando uno tenía un objeto, un medio elástico, y en el medio elástico lo que tengo son inhomogeneidades. Las inhomogeneidades son peligrosas en un medio elástico porque pueden ser las que producen la fractura y el material se puede romper. Por lo tanto, es importante saber cuántas inhomogeneidades tengo en el interior. ¿Ya? Entonces, hay varios trabajos ven el nombre de Giovanni Alessandrini, que aparecen todas, con una serie de otros colegas, todos italianos, ¿verdad? Y ellos se dedicaron a estudiar este tipo de problemas. ¿No? Entonces, el problema básicamente es igual que el anterior, ¿verdad? Uno tiene exactamente este mismo objeto en el interior. Lo que voy a hacer ahora es medir el dato Dirichlet y el dato Neumann en toda la frontera y la pregunta es si con esa información yo puedo tener una estimación de qué tan grande es el objeto. Eso es un poco el problema inverso. ¿No? Si se dan cuenta, este caso es un poquito diferente al anterior porque no me voy a preguntar identificabilidad, pero sí me estoy preguntando propiedades geométricas del cuerpo al interior. Entonces, lo que sí uno va a tener que pedirle una serie de propiedades al objeto. No puede ser, este resultado no es cierto para cualquier cosa. La primera cosa que le voy a pedir es que el cuerpo no esté muy cerca de las paredes. Si está muy cerca de las paredes, eso me puede generar singularidades y no tengo la regularidad de las soluciones y el resultado falla. La otra cosa es que le voy a pedir que el objeto no sea demasiado delgado, que la relación que sea más o menos como redondito, no necesariamente redondito, pero que haya una relación, ¿verdad?, entre el ancho y el largo, vamos a pensarlo. ¿Verdad? Y entonces uno se pregunta bien, supongamos que yo tengo un medio que está perfecto, ¿tá? No tiene ninguna inclusión, no tiene ninguna inhomogeneidad, por lo tanto ese medio, como es perfecto, yo puedo medir
y mido qué pasa en la frontera, mido el dato Dirichlet y el Neumann en la frontera, y mido esa cantidad. En realidad lo que mido es esa integración por parte, que es la multiplicación del dato Dirichlet por el Neumann sobre la integral en el borde. Y por otro lado, voy a hacer la misma medición, pero para el objeto con el cuerpo dentro. Entonces, la pregunta es, si la diferencia de estos valores me entrega alguna información. Y la verdad que lo que prueba Alessandrini, y lo que probamos en nuestro caso para el operador de Stokes, fue que si yo conozco perfectamente mi medio, sin inclusiones, y tomo las mediciones del medio con la inclusión, la diferencia de las mediciones en la frontera es un buen estimador del volumen. ¿Ya? De hecho, lo que uno prueba es lo siguiente: vamos a llamar W0 al producto del Dirichlet por el Neumann en el borde, W al producto del Dirichlet por el Neumann en el borde, pero con inclusión, ¿verdad? Y voy a tomar esta especie de diferencia promedio, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es tomar la diferencia, pero dividirla por el medio perfecto. Entonces, lo que se prueba es que puedo obtener una cota superior del volumen del cuerpo, y me dice, el volumen del cuerpo va a estar acotado por una cierta constante K, que se puede tratar de determinar numéricamente, por la diferencia de esas mediciones. O sea, esto ya me da una cota superior, pero el resultado que es más interesante es que también tengo una cota inferior para el volumen. Es decir, a partir simplemente de medir en el borde, uno puede tener estimaciones de qué tanta inhomogeneidad tiene el interior del cuerpo. ¿Ya? Nuestra estimación fue de este tipo, con esa potencia al cuadrado. Hay resultados mejores de Alessandrini, pero para tener estos resultados mejores se necesitan propiedades muy importantes que tenga el operador. Propiedades que no tiene el operador de Stokes, pero sí tiene el laplaciano. Por ejemplo, desigualdades de este tipo. Si ustedes se fijan, esa es una desigualdad, pero si se fijan en este segundo término, tiene el gradiente pero con potencias negativas. ¿Ya? ¿Ya? Eso le llaman como desigualdades de Holder inversa. ¿Ya? Y está basada en resultados muy importantes para el laplaciano, pero extender esos resultados la verdad que es muy complicado. ¿Ya? De hecho, se basa en una cosa que se llaman los pesos Mugenhof, que son unos trabajos de Pfefferman que no sé si se los recomiendo leerlos porque son inentendibles. ¿Ya? Y también se basa en otro tipo de desigualdades que quizás para la gente que hace más análisis son reconocidas, como las desigualdades de Cacciopoli, que es una especie de desigualdad de Poincaré, pero al revés, ¿verdad? Y otro tipo de desigualdades que se llaman las desigualdades de tres esferas o desigualdades de este tipo, que son desigualdades de tres esferas. ¿Qué me dice esta desigualdad de tres esferas? Me dice, tengo tres bolas, una bola de radio 1, una de radio un poquito más grande y una de radio 3 más grande, y me dice, la norma de la bola, la norma de la función en la bola del medio está acotada por las normas de la función en la bola más chica y en la bola más grande. ¿No? Por eso se llama desigualdad de tres esferas. Pero esto me dice algo importante, me dice, si la solución es 0 en la bola más chica, entonces también es 0 en la más grande. O sea, es un resultado de continuación única. ¿Ya? Y son resultados que son bastante delicados y complejos de obtener. ¿Ya? Entonces, hay bastante problema abierto en todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tipos de problemas uno podría pensar extender este tipo de resultados? Por ejemplo, hay bastante que hacer en el caso de nosotros, la mayoría de estos resultados están probados para el caso lineal de mecánica de fluido, son el modelo de Stokes. En el caso no lineal, no sé, solamente saben algunos, ¿verdad? Nuestros fluidos con los que hemos trabajado siempre están en el concepto de los fluidos incompresibles. En fluidos compresibles no tengo idea, ¿verdad? Son problemas que son bastante complejos. Y hay una tercera familia de problemas que también son bien interesantes de estudiar, que son los problemas en que nuestro cuerpo, que estaba al interior del fluido, siempre estaba en reposo. Ahora uno podría pensar, ¿qué pasa si ese cuerpo se está moviendo por la acción del fluido? O sea, es un modelo que se llama de fluido estructura. Tengo como un barquito adentro, ¿verdad? Un submarino, y este submarino, el agua que está ahí lo empuja y se va moviendo,
Y la pregunta es si yo puedo con mediciones superficiales, ¿verdad?, detectar el cuerpo. Pero no solo detectar el cuerpo, sino también saber dónde está y cómo se mueve. Esos problemas en general también están abiertos, porque la mayoría de los resultados que están acá no se pueden extender al caso fluidoestructura. ¿Ya? Entonces, esto me genera una familia interesante de problemas, ¿verdad? Que hay, como les digo, hay bastante que extender estas cosas. No quise entrar en los detalles técnicos, pero si quieren y les interesan, encantado, estoy en la oficina de Lucero, así que pueden preguntarme allí, ¿no? Hay otra familia de problemas inversos donde también hay harto que hablar, ¿verdad?, que son los problemas inversos asociados con ondas, ¿ya? Esto fue una parte de esta charla, la di a un grupo de músicos del IRCAM de Francia, por eso está un poquito más escuchando la Tierra, ¿verdad? Y la pregunta es que todo lo que se hace en sismología, por ejemplo, son problemas inversos, ¿verdad? ¿Cómo obtener? Porque ¿qué es lo que hacen los sismólogos? Tienen una serie de sensores distribuidos por unas ciertas partes, unos geófonos y unos acelerómetros, miden cuando la onda llegó a los geófonos y a través de la medición que obtuvieron en esos geófonos tratan de devolver la onda hacia atrás, ¿verdad? Y decir, ¿dónde estuvo el epicentro? ¿Verdad? Y además les interesa reconstruir la fuente del sismo. Por eso dicen, fue un sismo de 4,9 o fue 5,2 y eso es lo que les interesa, ¿verdad? En minería también vamos a ver que ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? Entonces, los fenómenos de onda son fenómenos que están en todas partes y por lo tanto eso genera su interés, ¿verdad? Aparecen cuando uno está hablando de ondas de radio, onda electromagnética, ondas de microondas, ondas de agua, las olas, ¿verdad? Escuchaba por ahí al colega, estaba hablando de los tsunamis, ¿verdad? Los tsunamis son ondas, unas ondas muy particulares que se llaman solitones, ondas solitarias que viajan, ¿verdad? Y lo que uno siempre quiere es, ojalá yo pudiera detectar, ¿verdad?, dónde se están generando, cómo se generan, para tratar de ver algo, tratar de cómo actuar. Por ejemplo, hace poco hablaba con uno de mis alumnos que estaba estudiando un problema interesante, en colaboración con unos colegas en Cardiff. Hay un tipo de ondas, de olas que se producen en el mar, que se llaman las rock waves, ¿verdad?, o ondas vagabundas. Y son una ola que aparece de repente en alta mar, pero son olas que pueden llegar hasta 30 metros de altura. Y esas olas, cuando aparecen, pueden destruir un carguero de estos que llevan 10.000 containers arriba. O pueden partir un transatlántico por la mitad, ¿ya? Y la pregunta es cómo se generan, no se conoce mucho, ¿verdad? Pero lo que más les interesaría a ellos es tratar de detectar si viene una o no, ¿verdad? Y en eso están. Pero, por ejemplo, esos son problemas que son altamente interesantes. A todos nos gustaría saber cómo detectar un terremoto, ¿verdad? Ya que ustedes y nosotros lo hemos sufrido hace poco, ¿verdad? ¿Cómo saber? ¿Verdad? Hay algunos trabajos ahora dicen que tiene que ver con los campos electromagnéticos, ¿verdad? Los campos magnéticos de la Tierra y cosas, pero bueno, hay cosas que se están viendo ahí. Entonces, una onda que lo que es simplemente ¿verdad?, una perturbación en el espacio, ¿verdad? Esto es la típica onda de sonido que se produce, ¿verdad?, en los aviones, ¿verdad? Y según el tipo de onda, uno puede clasificar las ondas de distinto tipo. Hay unas ondas que le llaman ondas mecánicas porque son producidas por fenómenos mecánicos, ¿verdad? La onda de sonido, las ondas de agua, las olas, ¿verdad? Las ondas sísmicas se producen porque, ¿verdad?, el típico caso es el fall slip, que tengo dos placas y una se desplaza y la otra se desplazan diferentes, y eso produce que se generen, pero eso, de hecho, ese tipo si son en alta mar y se produce el desfase entre las dos placas, eso hace que en alta mar se levante una capa de agua, ¿verdad? Y esa es la que empieza a viajar y eso genera el solitón y el tsunami. Pero hay un montón de otras ondas, ¿verdad? Todos andamos con el celular al lado, ¿verdad? Y están las ondas de radio, las microondas, infrarrojo, la visible y así, ¿verdad? Por ejemplo, los radares que están mirando y todo ese tipo de cosas de sensores remotos. Entonces, ¿dónde se aplican este tipo de cosas? Una aplicación clásica de onda son en geofísica, ¿verdad? En geofísica, ¿qué es lo que me gustaría? Me gustaría tener, por ejemplo, ¿verdad?,
Esto es una foto típica de cuando están tratando de determinar si hay mineral o no, para ver si hago o no una mina a rasgo abierto en un sector. Entonces lo que a ellos les encantaría es, ¿verdad?, tener un mapa con eso, con colores, ¿verdad?, y que me dijera el mineral va a estar en tal sector. Entonces yo empiezo a preparar mi plan minero y empiezo a trabajar y excavar, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. O por ejemplo, si uno quisiera buscar agua o quisiera buscar petróleo. En particular en Chile, uno de los grandes temas que a nosotros nos mueven como científicos también son los temas ligados a minería y en particular la minería de cobre. La minería de cobre, Chile produce alrededor del entre 30 y el 35% del cobre mundial. Eso es un poco, ¿verdad? Los chinos compran la mitad. Ellos consumen aproximadamente el 50% del cobre del mundo, estos son datos del 2014, y consumían alrededor del 25% del oro del mundo. Entonces, los chinos son los que mueven la economía del mundo, ¿verdad? Entonces, como Chile produce aproximadamente el 30% del cobre del mundo, es el primer productor, nos interesan los temas de minería. Y bueno, junto al cobre siempre viene un poco de plata, un poco de oro, molibdeno y otras cosas, pero en realidad el cobre es el que la lleva ahí, ¿ya? La minería está muy asociada a la sismicidad. Luego les voy a explicar por qué. Y además Chile es un país sísmico, ustedes lo saben, ¿verdad? En los últimos 200 años hemos tenido el orden de más de 100 sismos de magnitud mayor que 7, 18 sismos de magnitud mayor que 8. Tenemos un récord, tenemos dentro de los top 10, 5 o 4 por ahí. Y dentro de los top 5 tenemos 3. Entre 2 y 3, ¿verdad? El más grande registrado en la historia de la humanidad, o sea, el último registrado, fue uno que sucedió en Valdivia, que es una zona que está a unos 700 kilómetros sur de Santiago. Fue un terremoto de grado 9,5, duró 10 minutos, y después del terremoto se generó un tsunami, con olas de 25 metros. La costa se desplazó varios metros después, ¿ya? O sea, lamentablemente nosotros cada 20 años aproximadamente tenemos un terremoto grande. El último fue el 2010, así que hasta el 2030 pueden visitar Chile tranquilo. No les aseguro, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que son los sismos? A mí, ¿verdad? Vamos a ver. A mí lo que me gustaría, ¿verdad?, es poder simular cosas así. Y en realidad, más que simularlas así, me gustaría ir para atrás, ¿verdad? Este es el problema directo. El problema directo es que se genera una fuente sísmica y las ondas se empiezan a expandir, ¿verdad?, por la Tierra. La gente normalmente, para simular esto, dice la Tierra es un material elástico, con ciertos coeficientes de Lamé, pero un material elástico. Como también saben harto de sismicidad ustedes, no sé si han notado siempre que primero viene un primer pequeño remesón que se mueve un poquito, como que baja, viene ruido y después viene el sismo más grande, ¿ya? Eso siempre pasa porque cuando llegan la onda, llegan dos ondas que se llaman la P y la S, ¿verdad? Una viaja aproximadamente a 3.500 metros por segundo, esa es más o menos la velocidad de la onda P, y la otra viaja, perdón, esa es la S, y la otra onda viaja alrededor de 5.500 metros por segundo. Por eso es la diferencia cuando llegan. Una llega un poquito antes que la otra, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es el problema inverso de este. ¿Cuál es el problema inverso? Uy, algo pasó aquí. No, a mí lo que me gustaría es el problema inverso, es decir, a partir de... No, algo le pasó. A partir de mis mediciones de los geófonos, me gustaría ir para atrás y determinar dónde fue y cómo fue. Para los sismólogos es súper importante determinar la mecánica de la fractura, porque lo que se está produciendo, lo que produce un terremoto, es una fractura de la roca, de la tierra, ¿verdad?, que algo se rompe y esto produce los desplazamientos y la energía y esto se empieza a extender.
¿verdad? Y la onda se empieza a expandir para todos lados. Entonces, entender la mecánica de la fractura es una cosa vital. O sea, lo que quiero hacer es un problema inverso, pero a diferencia del problema de Calderón, donde Calderón quería conocer la conductividad, lo que yo voy a tener es un término no homogéneo, voy a tener como la ecuación igual a F, y lo que me gustaría a través de mis mediciones es recuperar F, recuperar la fuente. Ese es el problema inverso en este tipo de casos. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito qué tipo de cosas, ¿verdad? En minería hay otro tipo de sismicidad que es tanto o muy dañina como los grandes sismos. Estos grandes sismos de magnitud de 7, 8, uno dice, la gente que está metida en una mina subterránea, si viene un sismo de estos grandes, se les va a caer el túnel y van a quedar atrapados. Mentira. Esos sismos no les producen nada, porque las ondas son tan largas que mueven la montaña completa. Entonces, al final, los sismos entre los túneles no es grave. Lo que es grave son pequeños sismos. Hay unos sismos que se llaman microsismos, que son sismos de grado 1, 2, o sea, casi imperceptibles para uno. Duran 0,5, 0,4 segundos, o sea, son pequeñísimos, pero tienen un problema. El problema es que la fuente del sismo, a donde está la gente trabajando, están a 50 metros. Y por lo tanto se producen, una cosa se llaman estallidos de roca, que son pedazos de roca que salen de la pared del túnel, disparados alrededor de 6 metros por segundo, lo cual es bastante fuerte, ¿verdad? Y si hay alguien por ahí, lo mata. O lo que puede pasar es que el túnel se viene abajo y, por ejemplo, comenzar la producción de una mina puede significar una inversión de $2.000 millones. Entonces, claramente eso afecta la producción de la mina. ¿Ya? La forma en que se producen las minas, como producen las minas, se llaman block caving. Y lo que hacen es romper el cerro, irse comiendo el cerro. Les voy a mostrar un poquito cómo se produce, cómo producen en minería. Lo que hacen en minería básicamente es que ahí está mi beta, ¿verdad? Y arriba está la superficie, y lo que tratan de hacer ellos es ir fracturando el cerro, que se fracture el cerro y se vaya cayendo. ¿Cómo se hace eso? Se hace simplemente haciendo agujeros en la tierra. Eso produce una distribución diferente de los esfuerzos mecánicos que hay dentro. La roca se fractura, va cayendo y la voy sacando. Esa es la forma más barata de hacer minería. Así funcionan todas las minerías, todas las minas subterráneas en el mundo. Lo que van haciendo es, voy excavando, voy generando túneles, voy rompiendo, cambia la distribución de esfuerzo, se rompe, va fracturando, va cayendo a un nivel, luego de ese nivel lo voy sacando y esta cosa va avanzando y me voy comiendo el cerro. Eso es un poco lo que uno hace en minería y uno puede ver, cuando hay una mina subterránea, el cerro va bajando, porque me lo voy comiendo. ¿Ya? Entonces, todo este efecto produce muchos sismos adentro de la mina. Produce muchísimos sismos y claramente cualquiera de esos sismos puede matar gente o destruir las cosas que están dentro. Entonces, estamos hablando me decían una vez que tener una mina subterránea detenida un día cuesta del orden de $3 millones. Es lo que pierden. O sea, todos son en cantidades grandes, todo millones de dólares y cosas. ¿Ya? Entonces, esto genera una serie de problemas inversos que son interesantes, ¿verdad? Un caso típico no sé si supieron, ese caso fue como en el año 2000, estamos en el 2018, 2014, fue como el 2010 por ahí, 2011, por ahí, sí. Y hubo 33 mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile y que los lograron sacar. Anda nuestro actual presidente con un cartelito regalándolo por ahí. Entonces, los problemas de la mina es cómo yo protejo este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que necesito saber es, el problema inverso interesante aquí es si yo puedo conocer la
distribución, por ejemplo, cómo es el material dentro de la mina, cómo está, si está o no fracturada la roca que al lado del túnel, punto 1. Segundo, si yo puedo detectar dónde se generan sismos, por qué se generan y cómo son las mecánicas de las fuentes de ese tipo. Es un problema que es interesante. Normalmente las minas de la gran minería son minas bastante seguras. La probabilidad de que haya accidentes adentro de la mina son muy bajas, ¿ya? Porque además los protocolos de seguridad son enormes. Cuando ellos hacen el túnel de roca, luego de hacer el túnel de roca, ponen capas de cemento para el túnel, luego ponen mallas de acero, de estas que usan para construir las viviendas, y después ponen unos pernos esos pernos que están ahí, esos pernos tienen del orden de 2 a 3 metros incrustados en el túnel, y hacen una reja de entre perno y perno siempre hay 1 metro. Pueden calcular que estamos hablando de 1000 kilómetros de túnel que tiene una mina normalmente, o más, tienen 3000 kilómetros de túneles en un cerro. ¿Cuántos de esos pernitos necesitan poner adentro? ¿Ya? Por lo tanto, si yo les logro calcular bien las fuentes sísmicas, cómo son y cómo es la sismicidad, yo podría decir, en vez de ponerle 1 metro, quizá 1,5 metros te sirven igual. Y la disminución de costos para la minera puede ser muchísimo. ¿Ya? Ahí hay unos pernos, ahí estamos con unos amigos dentro de la mina. ¿Ya? Más o menos las minas, para que vean, son grandecitas. Los túneles no son túneles chicos. Tienen que meter este tipo de camiones. Estos camiones, la rueda puede ser del alto de una persona, tranquilamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, yo tengo una serie de sensores dentro de la mina, esos sensores, me gustaría esos datos enviarlos, hacer el cálculo, ojalá en un computador rápido, ¿verdad? Y con eso entregar la distribución, ¿verdad?, de los esfuerzos que tiene la mina. Ese es el sueño de la gente de minería. ¿Ya? ¿Cuál es el problema inverso aquí? El problema inverso es determinar la fuente. Y para eso hay mucha gente que ha trabajado en esto. Hay unos trabajos muy interesantes de un físico, se llama Matthias Fink, en que él introduce un concepto que se llama el tiempo reverso. Y el tiempo reverso tiene que ver con las ondas, ¿verdad? Cuando uno tiene una onda de sonido, si el medio es perfecto, si rebota, lo que recibo es exactamente lo que envié. Uno tiene la reversibilidad y la ecuación de onda en un medio perfecto. Entonces, la idea un poco es la siguiente. La idea es, yo tengo una fuente que emite, y si yo tengo un arreglo de sensores que miden la emisión, yo podría esas mismas emisiones volverlas al revés, ¿verdad? Y recuperar cuál es el punto exacto de la fuente, o por ejemplo, también saber cuál fue la condición inicial. Este es el tipo de cosas que se hacen en imágenes médicas, ¿verdad?, para mejorar las estimaciones y, por ejemplo, determinar inhomogeneidades que están dentro del cuerpo. Porque claramente la forma en que se transmite la onda varía de acuerdo a si hay un tejido tumoroso o no. Por ejemplo, uno puede pensar con ondas de sonido, las puede pensar con ondas electromagnéticas u otro tipo de ondas, ¿verdad? Y las conductividades, por ejemplo, eléctricas de un tejido con tumor y un tejido sin tumor son muy distintas. Una es varias veces la otra. Y por lo tanto eso va a significar que voy a recibir mucho antes o mucho después la onda en el sector que está con o sin la inhomogeneidad o sin el tumor, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas interesantes, este es Matthias Fink, ¿verdad? Lo mismo se ha hecho para, este mismo tipo de problema se ha hecho para determinar fuentes sísmicas. Esto tiene un paper que usaron el gran terremoto que hubo en Sumatra para determinar cuál fue recuperar la fuente y determinar la dinámica de ruptura que se generó en el sismo, ¿verdad? Y básicamente, si uno lo ve desde un punto de vista matemático, lo que digo es, tengo una ecuación de onda, la cual tiene una condición inicial F, yo echo a andar esta ecuación, la onda va viajando, luego puede tener un arreglo de sensores, esos sensores van a medir mi onda que llegó, entonces yo puedo tomar toda esa emisión y lo que puedo hacer es reenviarla hacia atrás, usando la misma ecuación de onda. Por lo tanto, yo tengo, en vez de tener condiciones iniciales, tengo condiciones de borde, y resuelvo esta ecuación, la emito hacia atrás, y en el tiempo de llegada, si se demoró un tiempo t en medir, mido el tiempo t hacia atrás y lo que quería recuperar es la condición inicial. Y esto es lo que se llama el time reversal. Y esto fue unos trabajos de Fink, pero bueno, hay mucha gente que ha trabajado en este tipo de problemas
¿verdad?, para lograr determinar fuentes. Aquí hay muchos problemas abiertos que no están bien comprendidos. Por ejemplo, si uno piensa en problemas donde en vez de recuperar condición inicial quiero recuperar la fuente, normalmente uno supone que la fuente la puedo escribir como una función que depende del tiempo por una del espacio. Y recuperar f y g no está lejos de ser entendido. Es un problema que queda bastante abierto aún en la ecuación de onda, que es un caso simple. ¿Ya? ¿Qué tipos de cosas uno puede hacer en este tipo de cosas? Numéricamente uno puede jugar con ella y, por ejemplo, lo que yo puedo pensar es que tengo un arreglo de sensores. Este arreglo de sensores van a registrar algo y lo que voy a hacer ahora es, los arreglos sensores van a emitir hacia atrás la onda, ¿verdad? Y uno puede preguntarse qué pasa con ella, ¿verdad? Y ver si yo puedo recuperar dónde estuvieron mis fuentes iniciales. Si se fijan ahí, ahora ya estoy volviendo la onda hacia atrás, ¿verdad? Y lo que debería esperar es que las ondas se acumulen en donde estaba la fuente. Estoy usando time reversal y después de un rato empiezo a ver que hay unos puntitos acá que se juntan. Y claro, esos fueron exactamente los puntos de la fuente, ¿verdad? Esto uno lo puede pensar en problemas tridimensionales, ¿verdad?, en el cual lo que hice fue generar la onda, medir en el borde. Ahora lo que hago es medir hacia atrás y empiezo a ver qué pasa con la onda, y lo que uno debería esperar es que la onda se acumule, ¿verdad?, en los puntos de la fuente, y después de un rato uno se da cuenta que si uno recupera las fuentes iniciales, ¿verdad?, en un caso van a ver que se recuperan bastante mejor que en el otro, y eso es porque en el caso de acá estoy solo midiendo en una de las caras del cubo, pero en el segundo estoy midiendo en todo el cubo. Claramente, entre más información tenga, siempre voy a recuperarlo de mejor manera. Bueno, en esto también hay un montón de problemas abiertos a estudiar, ¿verdad? Porque lo que a uno le gustaría, ¿verdad?, es mallar el cerro completo de la mina, ¿verdad?, y hacer este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas me gustarían? Por ejemplo, cosas como esto, que es lograr simular cómo se expande una onda sísmica en medios complejos que sean heterogéneos, ¿verdad? Esto es una simulación hecha con un software que se llama Seisol, hecha por gente en Alemania, ¿verdad? O, ¿qué pasa si mi medio está lejos de ser homogéneo y es un medio que tenga fractura, ¿verdad? Ese es el modelo directo, ¿verdad? Estoy expandiendo y mi onda se expande. Claramente las fracturas afectan a cómo se expanden. La pregunta es al revés. Conozco las mediciones, me gustaría conocer cuáles son las fracturas. ¿Dónde están las fracturas? Porque eso puede ser cosas importantes para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que quería comentar, más bien motivar varios problemas inversos, y quedo a su disposición si quieren ver los detalles, les puedo enviar los trabajos o contarles un poquito de otras referencias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, consultas, alguna. Sí. Sí. Fuente y conductividad del medio. O sea, finalmente tienes un medio fracturado. Entonces, sí, la cosa de determinar las dos cosas. Porque un tipo de problemas hablaste de cómo recuperas la conductividad. Sí. Y el otro es la fuente. Sí. Pero y al mismo tiempo las dos. Con las dos juntas no he visto nada. No he visto que haya trabajo. Numéricamente yo creo que se pueden hacer cosas. Demostrar teóricamente es otra historia. Hay resultados rigurosos para problemas de recuperación de fuentes, pero sí hay una condición importante. Se puede recuperar todo muy bien cuando tengo una única fuente, ¿ya? Si tengo varias fuentes que actúan simultáneamente, también se pueden recuperar. De hecho, ahí nosotros recuperamos dos, que era una pequeñita y otra, pero actúan simultáneamente. Si tengo fuentes que están actuando no simultáneamente,
Lo único que conozco es un trabajo Van de Hoop, que es del año 2016, que publicó en Inverse Problem, en el cual él asume que las fuentes son puntuales en tiempo, son unas deltas de Dirac, son fuentes instantáneas. Y lo que él hace es recuperar el tiempo en que fue el impulso de cada una de las fuentes y la dinámica, o sea, el f de x. ¿Ya? Pero eso es lo que se puede hacer. ¿Ya? Ahora, numéricamente yo creo que sí se pueden tratar de combinar las cosas para determinar algo. Ahora, determinar fractura en general es bastante complejo y hay trabajos de problema inverso donde tratan de recuperar fractura, que hay varios trabajos de Michael Vogelius, después hay unos trabajos de Vogelius con Yves Capdevosk, con Eric Bonnetti. Hay un grupo de gente que sí se ha tendido a trabajar en determinación de fractura y tienen algunos algoritmos, pero ellos siempre fue con fuente cero. ¿Ya? No he visto donde tratan de mezclar ambas cosas. Sí, a ver, uno puede estimar el ruido. De hecho, nosotros hicimos las simulaciones numéricas que tenemos, hicimos testing de ruido y cosas, uno sí puede hacerla. Teóricamente, no he visto muchos trabajos donde hacen esa estimación de estabilidad. Hay unos trabajos interesantes de Aller, de Gregoire Aller, que trabaja en Corp Polytechnic, donde él hace estimaciones bajo incerteza y trata de poner una cierta incerteza y hace la reconstrucción. ¿Ya? Para este caso, para este tipo de problemas puntuales no lo he visto para problemas de optimización de forma, pero yo creo que sí es un problema interesante que ocupando las técnicas de Aller uno puede agregar incerteza a las mediciones, que en el fondo es agregar ruido, y esa sería una manera de acercarse a problemas más reales. Estos problemas, en general, toda la gente que hace sismicidad, sobre todo los sismólogos, no de microsismicidad, sino de sismicidad grande, siempre hacen un montón de suposiciones. Primero, la Tierra es un medio homogéneo, isotrópico, y claro, uno sabe que eso es mentira, pero bueno, a gran escala no es tan mentira, es parcialmente mentira, pero funciona. ¿No? Bueno, yo quería hacer nada más un comentario sobre historia que ya ves que dicen que la automática tiene memoria infinita. En realidad es mucho más antiguo esto. El primer problema de historia inverso que se conoce que ha sido resuelto fue por Lord Rayleigh. Y esto fue en 1875. Sí, tienes razón. Él construyó un problema de una alambre vibrante y a partir del espectro de vibraciones trató de encontrar la densidad de Sí, toda razón. Por ejemplo, la teoría de sonido después usado. Sí. Después nos vamos a Barsunian, ya con la mecánica cuántica. En 1929 resolvió problema inverso espectral. Y después en los 40, bueno, están todos. Está Bauman, está Levinson, Kelman, Levitan, Kran, Marchenko, que estudiaron tanto el problema espectral como el problema de diferencial inversa, también. O sea que es un poco más visible. Sí. No, de toda la razón, gracias. Bueno. Acá. A ver, yo tengo una no soy no soy una chica igual, hasta pregunto algo que yo se pregunto. A ver, dice, en algún punto en la parte no homogénea, tú divides la H, que depende de X, por la F de T. Sí. Y bueno, a partir de ahí se hace todo el desarrollo. Yo estoy buscando una función G que dependiera de X y T. Es decir, que combinara las dos. Sí. O sea, y yo lo veo. No hay nada. La pregunta no, que yo sepa no hay nada. ¿Por qué se vuelve tan difícil? Lo que pasa es que la mayoría de los resultados que hay, lo que hacen es, primera cosa, suponen la distribución en tiempo, la parte en tiempo conocida. Y si yo conozco la del tiempo, puedo recuperar la de espacio. Pero no he visto trabajos, salvo el trabajo de Van de Hoop, que supone que la parte temporal son deltas de Dirac, encuentra el tiempo de donde ocurrió la delta y la función espacial. Y más bien es por las técnicas que se usan. Las técnicas no pueden... O sea, necesito desacoplar de alguna manera el problema temporal del espacial. Y es por eso que todo funciona de esa manera. Ahora, no es tan raro porque la gente que hace sismicidad
la gente que trabaja en sísmica, cuando ellos estudian una fuente sísmica, dicen, no, yo voy a separar el tiempo del espacio, toman una función temporal, que dice un poquito cómo funciona el tiempo, y la parte espacial la definen con un tensor que se llama el tensor de momento, ¿verdad? Que es la que me dice en cada dirección cómo se comportó, que es una matriz de 3×3, pero desacoplan la parte temporal y espacial, y así lo hacen en sísmica. El libro clásico de sismicidad, el Aki. Y ellos desacoplan las dos, o sea, tampoco está tan lejos de cómo lo hacen un poco en la práctica, ¿no? Pero problemas donde tratan de recuperar con algo que no puedo desacoplar, no he visto nada. Y yo creo que no hay nada, por lo menos hasta ahora. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias.